vigas y va a bajarlo de la ley de Navier en stop, así que eso no me echa para el sábado. Porque estamos muertos por... Y subí una guía de ejercicio, está ya en la nube, está suelta, con ejercicios de lo que estamos hablando, de la ley de Hooke, ley de resolución de vigas. No, ley de Navier no. Ya, eso lo va a bajar para la tercera prueba. ¿Ok? ¿Ya? Y uno de esos igual entra, ¿cierto? ¿Cómo? Uno de esos entra, ¿cierto? ¿De la De la guía? guía. Para que sigamos con la misma. Podría ser. Ya, entonces ya vamos a... todo lo que nos queda en esta clase esta semana nos vamos a dedicar a resolver o a ver cómo se resuelven vigas, ya internamente. Bien, algunas cosas para recordar, cosas que ya hemos hablado, ¿ya? Para resolver un problema interno en viga tenemos que tener presente algunas cosas que no se nos pueden olvidar, ¿ya? Perfecto. ¿Se podrá apagar la luz? Es que acá se ve súper borroso. Ah, puede ser que... Déjame ver si... Está bien. Con el zoom debería haber estado... ¿Se apaga la luz y ya se puede hacer un poco más? ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces decíamos qué cosas tenemos que tener claro antes de resolver una viga. Que es un elemento de mayor rigidez, por tanto no se comporta igual que una barra, si ya lo sabemos, lo habíamos mencionado dentro de los análisis que habíamos hecho. Trabajan principalmente en flexión, también lo habíamos mencionado. Se pueden presentar internamente en una viga cualquier tipo de carga, o todos los tipos de carga, ¿cierto? Dependiendo del problema, ¿ya? Flexión, corte, fuerza axial, torsión. Eso en general. Cuando hablamos de un problema en plano, ¿cierto? Ahí nos van a aparecer sí o sí tres tipos de carga: flexión, corte y fuerza axial, ¿ya? Que algo, ¿cierto?, hemos mencionado cuando hemos planteado algún ejemplo. Vamos a tratar de profundizar en eso para que quede más claro. Veamos al tiro un ejemplo. Ahí tenemos una viga típica, simplemente apoyada, con cargas, ¿cierto?, sobre ella, y me piden determinar la fuerza interna en el punto medio de la viga, ¿ya? Es decir, ¿qué debo hacer? Primero, resolver externamente la viga. ¿Qué significa resolver externamente? Determinar las reacciones. Y después de eso irme a la parte donde me están solicitando analizar, que en este caso es el punto medio de la viga, y ahí hacer un corte imaginario y determinar las fuerzas internas que ahí aparecen, ¿ya? Básicamente ese es el análisis que hay que hacer. Así que por mucho yo voy a hacer el bonito acá, para que después podamos hacer.
¿Ya? Sí. Bien, veamos entonces. Esto no debería ser gran dificultad, ¿cierto? Por lo menos la parte externa, que es algo que ya deberíamos manejar bastante bien. Ya sabemos que es un apoyo simple y deslizante, por tanto tenemos tres reacciones, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a poner A y B. Aquí tenemos dos y acá. Por tanto, aplicamos las condiciones de equilibrio para toda la viga. ¿Qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos X, la única fuerza, por tanto vale C. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos ahí más BI más P menos P, ¿cierto? 1 y 8. ¿Cuántos? Es decir, que ahí más BI es igual a 0. Uno tiene que ser riguroso con las ecuaciones, ¿eh? Y no suponer cosas que no tenemos que suponer. Lo digo porque alguna vez, una oportunidad, hubo un problema similar a esto y un alumno se enfrascó y me decía que A y B valían 0. Porque si las dos cargas se anulan, quiere decir que es como que no hay carga en la viga, por tanto no van a haber reacciones. Y en realidad yo no puedo concluir eso. Está bien, esas dos se anulan, ¿ya? Pero lo único que yo puedo decir, ¿cierto? Siguiendo las leyes de equilibrio, es que A más B es 0. Eso no quiere decir que los dos sean 0. Pueden haber muchas otras opciones, ¿ya? Entonces, por eso lo digo, hay que ser riguroso y no suponer cosas de las cuales no tengo fundamento, ¿ya? Y yo puedo demostrarlo con ecuaciones, bien, pero si no, no hay que suponer nada que vaya más allá, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque nos vamos a dar cuenta que efectivamente A y B no son 0. Que tiene que ver con lo que yo les decía la vez anterior. Para que un cuerpo esté en equilibrio, no solo las fuerzas tienen que estar en equilibrio, sino que también tiene que haber equilibrio de momento. ¿Ya? Y claramente, si yo considero solo estas dos fuerzas, ahí no hay equilibrio de momento. Se genera un momento ahí, con esas dos fuerzas. Y ese momento obviamente va a generar que aparezcan reacciones acá. Veamos, sumatoria de momento. ¿Dónde vamos a sumar momento? En A. ¿Qué tenemos? Si hacemos de punto de giro A, la primera carga P va a generar un giro antihorario, por tanto positivo, P con un brazo de N tercios. La segunda carga P va a generar un giro horario, por tanto negativo, con un brazo de 2 L tercios, ¿cierto? 2 L tercios. Y la reacción BI va a generar un giro antihorario, por tanto positivo, con un brazo de 3 L tercios, es decir, L, ¿cierto? 3 L tercios de P. Y C. Aquí puedo simplificar el L, ¿cierto? Que aparece en los tres términos. Se arregla un poco esto, me queda P tercios menos 2 tercios de P más BI igual C. Si despejo BI, es decir, dejo el BI acá y las fuerzas P las tiro hacia el lado derecho, me queda 2 tercios de P menos P tercios, o 2 tercios menos 1 tercio. ¿Cuánto es eso? 2 tercios menos 1 tercio. 1 tercio. Es decir, P tercio. ¿Vale? BI vale P tercio, no vale 0. Y luego con eso volvemos a la ecuación anterior, ¿cierto? Y reemplazamos BI. Por tanto, como era de esperarse, ahí vale menos P tercio. ¿Ya? Vale lo mismo, pero en sentido contrario, es decir, P tercio medio positivo quiere decir que efectivamente apunta hacia arriba, pero ahí medio negativo quiere decir que apunta hacia abajo. Es decir, tengo P tercio aquí y P tercio así. Bien.
Ahí ya tenemos la reacción. El paso siguiente es irnos a lo que nos piden. Hacer un corte imaginario en el centro de la viga. Le vamos a poner acá, le voy a poner C. ¿Cuánto mide el centro de la viga? Bien, ¿qué nos queda si hacemos el corte en C? Tenemos las reacciones. Recuerden que ahí apunta hacia abajo, por tanto, lo voy a dejar así, vale el tercio. Después tenemos la fuerza P, que está ahí de tercios. Después tenemos L medios, donde hacemos el corte imaginario. Y aquí es donde aparecen las fuerzas internas, que como dijimos que cuando es una viga, un plano, aparecen tres fuerzas. Una fuerza de corte, una fuerza axial y un momento. Le vamos a poner, como cortamos en C, le vamos a poner un momento en C, aquí le vamos a poner, usualmente se le pone N de normal, fuerza normal porque es perpendicular a la cara. Usted le puede poner muy bien. Y usualmente al corte se le pone Q. Esas son las tres fuerzas que aparecen internamente. Después más adelante ahí nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Como hablamos en la clase pasada, que este momento es el que genera el esfuerzo debido a la ley de Navier. Y este es el que genera el esfuerzo debido a la ley de Hooke. El corte también genera otro esfuerzo, pero distinto, que no lo vamos a ver, digamos, en este curso porque no es materia del curso. Ahí es un poco más compleja la cosa. Pero por ahora lo que me interesa es resolver esas tres fuerzas internas que suceden ahí en el medio de la vida. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al principio, o a uno de los principios fundamentales del análisis estructural, que lo mencionamos, está denunciado, ¿cierto? Ahí en alguna punto, y que dice que si toda la estructura está en equilibrio, entonces todas sus partes lo están. Es decir, si yo corté aquí, entonces esto tiene que estar en equilibrio. Todas estas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Por tanto, puedo aplicar las condiciones de equilibrio perfectamente a esta parte de la estructura. Lo importante es considerar todas las fuerzas que hay. Entonces, sumatoria de fuerza en X, ¿qué tenemos? Normal, interna, no hay otra fuerza horizontal, por tanto, vale cero. Es decir, no hay fuerza normal en la viga. Es decir, la viga no está en tracción ni en compresión. Y es lógico porque no hay fuerza horizontal. Entonces, si no hay fuerza horizontal, ¿cómo la viga se va a estirar o a acostar? Sumatoria de fuerza en I. Tenemos la reacción en A, que es menos P tercio. La carga aplicada y al tercio, que es P. Y el corte interno, es C. Eso vale C. Por tanto, el corte interno en C vale, si lo despejo, me queda P menos P tercios, es decir, que el corte interno vale 2 tercios de P. Me da positivo, quiere decir que efectivamente el corte en esa cara, ¿cierto? En la cara que estamos cortando ahí, efectivamente el corte está hacia abajo, está actuando hacia abajo. Y me falta el momento, sumatorio momento. ¿Dónde vamos a sumar el momento? Cuando hacemos un corte imaginario, usualmente, lo más recomendable es hacer el punto de giro aquí mismo, en el lugar donde se corta, ¿ya? En realidad lo puedo hacer donde quiera, pero si lo hago ahí se me va a simplificar, porque ninguna de estas dos fuerzas me va a generar momento, ¿cierto? Ni la fuerza normal interna ni el corte interno van a generar momento. Por tanto, vamos a hacer ahí
la sumatoria de momentos, en ese punto de giro. ¿Ya? Bien. Si ese es nuestro punto de giro, ¿quién genera momento? Tenemos la reacción, ¿cierto?, que va a generar un giro antihorario, ¿cierto?, por tanto positivo, con un brazo de L medios. Después tenemos la carga P, ¿cierto?, que va a generar un giro horario negativo con un brazo de... ¿Cuál es el brazo de P? Esta distancia de acá, ¿cuánto es? L medio menos L. Así es, L medios menos L tercios. ¿Y quién más genera momento? ¿Qué más? El momento, sí. El momento interno. ¿El corte? No, pues si estamos haciendo Ah, momento ahí, no tiene brazo el corte. El momento interno sí genera momento. Y ese se suma, bueno, nosotros lo supusimos así, antihorario, ¿sí? Por tanto, lo sumamos positivamente, directamente. No hay más momento. Igual a... Por tanto, acá despejamos el momento interno. ¿Y qué nos está quedando? Esto pasa negativo por allá, me queda menos P tercios por L medios. Este pasa positivo, P medios por L medios menos L medios. Vamos bien. 2 por 3 son 6, me queda PL sextos. Aquí me queda un medio menos un tercio, ¿cuánto es? Un sexto, ¿cierto? Por 2, un doceavo, es decir, P por L dividido por 12. Suma de fracciones, ¿no? Operación de fracciones. ¿Y cuánto es un doceavo menos un sexto? Es menos un doceavo, ¿no? Por tanto me queda que el momento en C vale P dividido por 12. ¿Vale? Me da negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que en realidad el momento no actúa en sentido antihorario sino horario, es decir que en realidad el momento actúa así. Esta es una consulta. ¿Sí? QC actúa positivo o negativamente. QC. Sí. Porque graficadamente está negativo, ¿no? Sí, pero no es que sea negativo o positivo, sino que como yo no sé hacia dónde actúa, yo le supongo una dirección inicial. Ah, ya, pero Y después el signo me dice si está bien esa dirección o no. Eso es todo. entonces, pero entonces sería positivo. O sea, aumentaría la flecha hacia arriba, ¿no? No. ¿Positivo? El positivo me indica que está bien mi suposición inicial. Eso es lo que me indica. ¿Ya? Profe, consulta, no sé si... Tú puedes hacer la prueba, a ver, suponiéndolo hacia arriba primero. ¿Ya? No como yo lo supuse haciendo, pero si tú lo supones hacia arriba, al final te va a dar negativo, que quiere decir que apuntaba en el sentido contrario. Ah, ya. ¿Ya? Eso indica los signos cuando nosotros hacemos una suposición inicial. Porque si, fíjense que siempre que nosotros no conocemos una fuerza, tenemos que suponer un sentido. Porque inicialmente no sabemos en qué dirección apuntar. Y lo que me dice el signo finalmente es si está bien esa suposición o no, nada más. ¿Ya? En el sumatorio del momento arriba, cuando usted pasa todo a un lado, ¿por qué pasó la P como P medio? Me equivoqué. ¿Por qué puse el medio? No sé. Claro, ahí hay una explicación también. Entonces está mal aquí, esto es un sexto, ¿no? Sí. Por tanto esto da 0. Bueno, puede ser. O sea que no hay momento de la mitad de la viga. Sí, puede ser. Puede ser, de hecho así es. Tiene toda la razón. Porque recuerden que el momento no es el mismo, va cambiando, ¿ya? Va variando. En cada punto que yo me muevo, el momento interno va cambiando. ¿Ya? Por tanto, en este caso nos dio que ahí en el centro el momento vale 0. Perfecto.
Pero si yo lo calculo en otro punto no va a ser cero. ¿Y eso es netamente porque la viga está en equilibrio? ¿O no tiene nada que ver? No, de hecho todas las vigas que resolvemos van a estar en equilibrio. ¿Ya? Tiene que ver más bien con la asimetría del problema. ¿Ya? Porque fíjense que algo que más adelante vamos a tratar de ver también, esto no es materia de la prueba, pero es interesante, es analizar cómo se deforma la viga. ¿Cómo se deforma esta viga? Si tuvieran que aventurar así, solo intuitivamente, ¿cómo creen que se deforma esa viga? ¿Una especie de eso? Uno va a hacer dos. Es una curva. Una otra. Ahí, Claro. como se ahí. Las dos fuerzas. Bueno, hay ciertas cosas que uno tiene que, ¿cierto?, ir asimilando, porque de hecho el tema de la deformada, que se llama, es toda una rama también de análisis de la ingeniería. ¿Ya? Lamentablemente el curso no tiene digamos, esa unidad, que antes sí la tenía, ¿ya? Que tiene que ver con analizar las deformaciones de la estructura. Algo vamos a ver en la última unidad. Pero uno se va a dar cuenta que uno puede analizar cómo se puede deformar una estructura sin necesidad de resolverla. ¿Ya? En términos cualitativos, me refiero a decir qué forma pudiese tener la deformación. ¿Ya? Fíjense que sin analizar ninguno de estos resultados, hay cosas que yo puedo tener claras. Primero, este punto no se puede mover, ¿cierto? De la viga. Ese va a quedar fijo y este también. No se van a mover. Como aquí tengo una carga importante, esto va a tender a girar, ¿cierto? Ese punto puede girar libremente. Recuerden que el apoyo fijo permite girar. ¿Ya? Entonces cuando yo trate de empujar la viga hacia arriba, esto se va a curvar, ¿cierto? Algo así, por efecto de la carga que tiene aquí. Y ahí gira libremente, sin restricción. ¿Ya? Algo similar va a pasar por acá, porque tiene una carga también en este sentido, por tanto se va a afectar en esto. Y para que esta curva llegue hasta acá, tiene que pasar por un punto de inflexión que se llama. ¿Se fijan? Donde cambia la curvatura. Aquí tenemos una curvatura hacia arriba y aquí una curvatura hacia abajo. ¿Se fijan? En algún punto no hay curvatura, porque tiene que pasar de una curvatura positiva, por decirlo de alguna forma, a una curvatura negativa, y por tanto en algún punto tiene que ser cero esa curvatura. Y justamente eso coincide con el momento cero. ¿Ya? Porque justo en ese punto no está afectada la viga. ¿Sí? Solo está girada, ¿no? Giró ahí, pero no está sufriendo flexión interna, como acá, como en este tramo donde sí claramente está afectada porque tiene un momento que la está afectando. ¿Ya? Pero en ese punto, justo en ese punto, no hay flexión. Todo eso tiene que ver con el análisis de deformada, ¿ya? Que es bastante interesante. Pero como digo, algo vamos a ver en la última unidad. Ya. Ahora también está, ustedes digamos pueden calcular el momento en otra parte. Por ejemplo, alguien podría calcular, bueno, ¿cuánto vale el momento ahí justo donde está la carga P o esa? O si lo quiero calcular aquí a una distancia intermedia, pueden calcular el momento donde quieran, ¿ya? Interno, el corte y todas las cargas. Y un ejercicio interesante, y si lo hacen, se van a dar cuenta de que va cambiando. El momento no es el mismo en todos los puntos, ¿ya? Bien. Continuamos. Ahí está suelto, claro, ahí ya está. Hay otro ejemplo. Ese lo acá de tarea, ¿eh? Para que ustedes lo vean. Para poder avanzar un poco. Profesor, eso lo subió. ¿Ah, eso? Lo subió, ¿verdad?
¿No? Sí, lo estamos viendo ahora en la clase. Lo que subí fue una guía con otro ejercicio, no, otro, distinto. Pero se lo dejo ahí para que traten de resolverlo ustedes. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Naviga con carga, en este caso cargas, ¿cierto?, inclinadas con cierto ángulo, y me piden las fuerzas internas aquí, es decir, corte normal momento. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo ahí. Que calcule aquí en este punto. Aquí. Fuerza normal, corte, momento. Tengo que tener los resultados para ver si lo bien o no. O sea, se la voy a subir resuelta, pero les voy a dar... Pero no resuelto para hacerla antes, pero para saber si uno va bien o no, porque de repente la podemos desarrollar, pero no sabemos si está bien. Pero solo los resultados. Solo los resultados. Sí, son puedo. Yo creo que sí. A ver si creo que lo tengo. Sí. No, no lo tengo acá. Sale corriendo con la ropa y me pasaba pensando. No lo iba a imaginar. Mira, tío. Nosotros se ponemos a pensar. Aquí lo tengo. ¿No te pescó? Para poder valorar, bueno, todo el desarrollo internacional de la vida, Es, ya, ahí estamos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Uno puede usar cualquiera de los dos lados para calcular el punto C? Buena pregunta. Excelente pregunta. Sí. Sí, ahí hay que tener cierto cuidado con la consideración nomás, porque si yo voy a cortar la estructura ahí, claro, parece mucho más fácil tomar ese lado de la estructura que este, normalmente. Pero ahí tengo que tener el cuidado nomás de tener o hacer este análisis. Cuando yo corto imaginariamente, aquí va a aparecer el corte, ¿cierto? La fuerza normal y el momento. Entonces, en esa cara, ¿cómo van a aparecer? El corte aparece hacia arriba, la normal hacia acá y el momento así. Tengo que tener solo ese cuidado, ¿no? Nada. Estos sentidos, ¿cierto? Cuando yo le pongo la flecha hacia arriba, se refiere a la cara izquierda,
¿ya? Porque usualmente esa es la que se analiza. ¿ya? Pero si ustedes la calculan allá, tienen que tener el cuidado de, ¿cierto?, cambiar el sentido para compararlo con esto. ¿ya? Es decir, que aquí me está diciendo que en esta cara, esta fuerza en realidad apunta hacia arriba cuando la calculan. Quiere decir que allá les va a aparecer hacia abajo. ¿ya? Lo mismo con el momento. Ya. Bien, continuamos. No, no, Sí. como hoy día tenemos cortico, que lo aprovechemos. Ya. ¿Qué más tenemos? Otras consideraciones que tenemos que tener para enfrentar otro tipo de problemas. Cargas distribuidas. Eso también es un problema que nos va a aparecer recurrentemente en vivo. Es decir, que aparecen con cargas distribuidas. ¿Qué es lo que es una carga distribuida? Bueno, son cargas que están repartidas, ¿cierto? En este caso, a lo largo de la extensión de la viga. Esa repartición, ¿cierto?, puede tener distintas naturalezas, pero en definitiva lo que me está diciendo es que la carga sobre la viga no es puntual, sino que está repartida en una extensión de la viga, ya que puede ser toda la viga o una parte de la viga. ¿no? Y eso usualmente representa, lo que pasa es que cuando uno pone una carga distribuida o puntual, en realidad está representando o idealizando un problema, ¿cierto? Por ejemplo, en una sala, por ejemplo, los alumnos yo los podría modelar como una carga distribuida, ¿cierto? Una carga de kilogramos por metro cuadrado de losa. O una bodega, ¿cierto? Una distribución de cajas, ¿cierto?, apiladas, yo la puedo modelar como una carga distribuida en todo el largo de la bodega. O si hay una maquinaria pesada, esa la puedo modelar con una carga puntual porque está en un área pequeña, ¿no?, concentrada. Entonces todo depende de cómo modelemos el problema. Pero usualmente las cargas distribuidas representan mucho mejor la mayoría de las fuerzas que actúan sobre estructuras, ¿ya? Porque es un poco más aproximado a la realidad. Entonces cuando hablamos de viga, las cargas distribuidas nos aparecen no como fuerza directamente, sino que como fuerza por unidad de longitud. ¿ya? Usualmente se le denomina como Q. ¿ya? Sería fuerza por unidad de longitud. ¿ya? Es decir, una fuerza pero distribuida en una longitud. Eso es lo que está diciendo. ¿ya? Y obviamente, si yo quiero calcular la fuerza total que actúa, ¿cierto?, en una viga debido a esa carga distribuida, yo tengo que calcular cuánto efectivamente es, ¿cierto?, esa superficie que está actuando sobre la viga. ¿ya? Y ahí ver cuál es la carga total que significa toda esa carga distribuida. ¿ya? Eso lo vamos a ver con ejemplos más simples, digamos, de lo que suena en palabras. Ahora bien, esas cargas distribuidas pueden tener distintas formas. No una forma típica. ¿ya? Es decir, por ejemplo, una bodega yo podría tener apilado 5 cajas en una parte, al lado 3 más, 4, 10 cajas. Y entonces va cambiando la carga, ¿cierto? A pesar de estar distribuido en un largo, va cambiando en ese largo. Obviamente lo que se busca es que las cargas se puedan modelar con formas geométricas simples. ¿ya? Y eso es lo que se hace. Por tanto, lo que hay que tener claro son cuáles son las más típicas, como por ejemplo la carga distribuida uniforme, que es una carga que está uniforme y distribuida, es decir, que pesa lo mismo en todo el largo, ¿ya? Que es como un rectángulo, es decir, es como una carga constante, ¿cierto?, sobre una viga.
Por tanto, se caracteriza con el famoso Q, que vendría a ser la fuerza por unidad de longitud, la longitud en la cual actúa esa carga, y por tanto la resultante, es decir, la fuerza total, ¿cierto?, que imprime esta carga distribuida sobre la viga va a ser Q por L. Es decir, esta densidad de carga por el largo del rectángulo. Que en definitiva coincide con ¿qué? Con el área del rectángulo. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que es Q? Q es esta fuerza de aquí. Ese es Q. Por tanto, Q por L me da el área del rectángulo y eso es la resultante, la fuerza total. ¿Ya? ¿Y dónde actúa esa fuerza total? Como equivalente en el centro de gravedad del rectángulo. ¿Ya? ¿Por qué es necesario saber eso? Porque en definitiva, cuando yo hago una sumatoria de fuerza, yo tengo que indicar en la sumatoria de fuerza cuál es la fuerza total. Y la fuerza total de la carga distribuida va a ser Q por L. ¿Ya? Ahí vamos a ver con un ejemplo también. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Las distribuciones triangulares. ¿Ya? Es decir, cuando la carga va disminuyendo o aumentando. ¿Ya? Y ahí tenemos esa posibilidad, ¿cierto? Donde aquí tenemos el valor Q máximo que va disminuyendo hasta cero, ¿ya? En un largo determinado. Y ahí nuevamente la fuerza resultante total va a ser el área de este triángulo, que es un medio de Q por L. ¿Ya? ¿Y dónde actúa? En el centro de gravedad o el centroide del área, ¿cierto?, del triángulo, que está a un tercio del lado mayor. ¿Ven? Otra posibilidad es que el triángulo sea así, donde Q máximo está, ¿cierto?, en la parte central. Y ahí también sigue siendo un triángulo, por tanto el área va a ser igual QL dividido por 2. Pero el centroide va a estar en el centro del triángulo. Esas son las dos formas más típicas que uno puede encontrar, ¿eh? Pero hay otras que pueden ser más complejas. Como por ejemplo, ¿están anotando? Voy a anotar. ¿Ya? Otro tipo de distribución es la distribución troceidal. Es decir, que va aumentando, disminuyendo, pero no a cero, sino que a distintos valores de Q. Tenemos dos Q, uno el mínimo y el máximo. ¿Ya? Y ahí, claro, la expresión es un poquito más compleja, pero es conocida, ¿cierto? La resultante es el área del trapecio, ¿cierto?, también conocida, la suma de las dos alturas dividido por 2 por el área. Y el centroide del trapecio, ¿cierto?, está dado por esta expresión aquí. L1, ¿cierto?, desde el lado menor, que se calcula así, o L2 desde el lado mayor, que se calcula así. En realidad tampoco es del todo necesario saberse eso, ¿eh? Porque si uno se enfrenta en algún momento a una carga trapezoidal, en algún problema, en realidad siempre está la posibilidad de simplificar el problema. Te va a significar un poco más largo, pero lo puede hacer más simple. Es decir, tú esto lo puedes dividir en dos cargas. Una así y una así. ¿Cierto? Donde esta va a haber Q1 y esta va a haber Q2 menos Q1. Y la otra forma una carga, ¿cierto?, rectangular y una carga triangular. Y los trabajo por separado. Es un poco más largo porque en definitiva una sola carga le transforma en dos, pero es más simple de trabajo. Si uno quiere, digamos, enfrentarse al problema de manera directa, siempre puede utilizar esa expresión. ¿Ya?
aprovechar de pasar la lista por mientras. Ahumada, Presente. Andrade, Aravena, Presente. Araya Fuenzalía, Araya Paredes, Bilbao, Presente. Bustos, Carmona, Carvajal, Presente. Castro, Presente. Cazorla, Presente. Cortés, Presente, profesor. Cosmeli, Díaz Rojas, Díaz Valdebenito, Echeverría, Presente. Flores, Gallardo, Acá. Enríquez, Herrera, Presente. Jerez, Lara, Presente. Leal, Medina, Presente. Millado, Mora, Presente. Moscoso, ¿Cuánto? Moscoso, Presente. Opaso, Presente. Pedrero, Pérez, Presente. Saavedra, Sosa, Sí, mi hermano. Toro, Presente. Torrealba, Vidal, Presente. Villarroel. ¿Alguien que no haya nombrado? ¿Ya? Veamos con un ejemplo sencillo, a ver cómo se utiliza esto. Empezar a entender. Bien, tenemos entonces ahí una viga empotrada con una carga triangular y que me piden determinar las reacciones y la fuerza interna del punto medio de la viga, es decir, nuevamente las reacciones del apoyo y determinar qué pasa en el punto medio de la viga. Voy a hacer el gráfico acá nuevamente. ¿Ya? Bien. Entonces, primero las reacciones, ¿cierto? Ya sabemos que aquí en el empotrado aparecen tres reacciones. Vamos a tener fuerza horizontal, fuerza vertical y un momento. Ahí. Aplicamos condiciones de equilibrio. Primero, sumatoria de fuerza en X. No tenemos fuerza en X, solamente la reacción, por tanto vale C. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? La reacción vertical y la carga distribuida. Entonces la carga distribuida
tengo que determinar cuánto es la resultante de esa carga distribuida. ¿Cuánto es la fuerza resultante? Es decir, la fuerza equivalente total de esta carga distribuida era, ¿cómo se calcula? El área del triángulo. Es decir, 1/2 de Q por M. Esa es la fuerza resultante. Lo voy a responder en el siguiente resultado. Y apunta hacia abajo, por tanto, menos 1/2 de Q por M. No hay más fuerzas. Igual, sí. ¿Ya? Por tanto, la reacción ahí vale 1/2 de Q por M. ¿Ya? Me da positivo, quiere decir que esto efectivamente apunta hacia arriba de la reacción. Después, sumatoria de momentos. En A, que vamos a hacer aquí. ¿Qué tenemos? La reacción AX y AI nos genera momento. El momento en el empotrado sí aparece, como es, lo pusimos aquí antihorario, se suma directamente. Y el momento de la carga distribuida nuevamente, la resultante. ¿Cuál es el brazo de la resultante? ¿Cuánto es esa distancia? 3/4 de L, 3/4. L tercio es del lado mayor, por tanto del otro lado son 2 tercios de L. Por tanto, el momento que genera la resultante va a ser, en este caso, horario, por tanto negativo. La fuerza es 1/2 de Q por L y el brazo es 2 tercios de L. ¿Ya? Entonces, esto hay que ejercitarlo harto porque esto usualmente confunde. ¿Ya? Una cosa es la fuerza, ¿cierto? Que es la resultante, y el brazo es otra cosa. ¿Ya? Y no hay más momentos, por tanto, bien. Vamos a decir, si despejamos el momento en A, ¿qué tenemos? Tenemos 1/2 Q por L por 2 tercios. Aquí el 2 se simplifica y por tanto me queda que el momento de A es 1 tercio de Q por L cuadrado. L por L me da L cuadrado. Me da positivo, quiere decir que efectivamente era en sentido anterior. Esas son las reacciones en el apoyo. Ahora tenemos que irnos a la parte central de la viga para calcular. ¿Estas máquinas funcionan? ¿O tiene que tener Pero con monedas. A veces trabajo de la o son pruebas? Somos progres. Me gusta trabajar. La última vez que intenté ponerle moneda fue hace más de 2 años, ¿no es cierto? No hay manera de las cosas. Ya, veamos entonces. Vamos a cortar la viga imaginaremos. Nuevamente, como tengo que cortar el centro de la viga, eso es lo que me piden, yo puedo tomar cualquiera de las dos partes de la estructura. ¿Ya? Tengo que ver cuál me conviene más en el sentido de que a mí me salga más fácil. ¿Ya? No sé cuál quieren que hagamos, me da lo mismo. ¿Ya? Si quieren que hacemos la parte de acá del apoyo o la otra, me da igual. ¿Ya? Hagamos la del apoyo.
Ok. Estamos ahí imaginariamente, ¿cierto? Nos queda la carga distribuida aquí. Ya sabemos, ¿cierto?, las reacciones. La fuerza vertical vale 1/2 de Q por L. El momento en el cuadrado vale 1/3 Q L por L. Y aquí me aparecen las fuerzas internas. Ya, aquí me falta definir algo. ¿Cuánto vale este valor? ¿Este? ¿Cuánto vale? No vale Q. Estamos claros. ¿Cuánto vale? Estoy cortando aquí. Allá vale Q, pero acá ¿cuánto vale? Si corto aquí. Q medio, ¿cierto? Si en la mitad va a ser Q medio. ¿Ya? Ojo con eso porque eso también causa error. Si le ponen Q ahí va a estar mal. Si al final cortamos imaginariamente la viga, cortamos todo. Solamente tomamos lo que corresponde a esta parte. ¿Ya? Por tanto, tomamos una parte de la carga nomás, no toda la carga. Ya. Repito, alguien podrá querer tomar la otra parte de la estructura, también es válido. Al final, también es un buen ejercicio. Ustedes pueden hacerlo de acá o de allá y tienen que llegar al mismo resultado. Bien. Entonces, sabemos que todo esto tiene que estar en equilibrio, por tanto, aplicamos las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos? Solo la fuerza normal interna, por tanto vale C. Sumatoria de fuerza en Y. Aquí se pone más interesante la cosa. ¿Qué tenemos? La reacción en A, 1/2 por L. Tenemos la resultante de esta carga distribuida. ¿Cuánto va a valer esta resultante? Que es distinta de allá, no es igual. Vamos a ponerle uno acá. ¿Cuánto vale en este caso? El área del triángulo. Eso es lo que vale siempre. Por tanto, va a ser 1/2 de la base, que en este caso es L medios, por la altura, que en este caso es Q medios. ¿Ya? Por tanto, es 1/8 de Q por L. ¿Ya? Esa es la resultante en nuestro caso. ¿Ya? Bien, entonces esas las sumamos aquí como fuerza vertical, mejor dicho la restamos porque es hacia abajo, es 1/8 de Q por L. Y el corte interno, que lo supusimos hacia abajo, por tanto, y nada. Entonces QC, o corte interno C, si lo despejamos va a ser 1/2 de Q por L menos 1/8 de Q por L. ¿Cuánto es 1/2 menos 1/8? 3/8, ¿no? No me equivoco. Debe ser eso. ¿Ya? Eso. Quiere decir que efectivamente en la cara izquierda el corte apunta hacia abajo. Perfecto. Creo que yo tengo una. ¿Sí? Ahí me confundo un poco los signos. Si en el caso de que Q use salido en negativo, quiere decir que la carga está buscando hacia arriba. Exacto. ¿Se expresa, el resultado que nosotros tenemos en la prueba, se expresa con negativo o positivo o basta con notar la dirección de la flecha? No, con eso. Ahí ustedes me dicen si saben lo que están haciendo. Independiente de que aquí me pongan el más o menos. Sí, porque Eso es lo que me interesa. Lo que vale es el efecto físico. Y si ustedes saben que efectivamente está apuntando hacia abajo porque les da ese resultado, entonces yo lo voy a saber. O sea que no se me puede olvidar este signo. Por supuesto, no, por supuesto. Esa es la mitad del contagio. Ya. Veamos el momento. Entonces
se pone más interesante todo. Como les dije, siempre es recomendable hacer la sumatoria de momento ahí en el mismo punto de corte. Por tanto, vamos a hacerlo ahí. Ya sabemos que, primera cosa, el momento interno lo suponemos antihorario, por tanto lo sumamos al tiro. Vamos de aquí para allá. El corte y la normal no generan momento interno porque no tienen brazo. El que sí genera momento es la resultante de la carga de Chubby, cuyo brazo va a ser, vamos a ver la carga, eso, ¿cierto? ¿Cuánto es esa distancia? Tengo que acordarme, ¿cierto? El central del triángulo está a 1/3. 1/3 del lado mayor, 1/3 de la distancia de la base, es decir, 1/3 de quién? De L medios. Por tanto, en este caso sería L sextos. ¿Ya? Por tanto, el momento que genera la resultante, ¿cierto? En sentido antihorario, lo sumamos, va a ser la fuerza, que es 1/8 de Q por L, ahí está la fuerza, por el brazo, que en este caso sería L sexto. Bien, después tenemos la reacción en A, que genera un giro horario, por tanto, gastamos. La fuerza es 1/2 Q por L, nuevamente esa es la fuerza, y el brazo es L medios. ¿Y qué me falta? El momento en el empotrado. ¿Qué tipo de giro genera respecto de ese? Este momento, el momento del empotrado. Estamos sumando un momento en C. ¿Tengo que sumarlo o lo resto? Esa es la pregunta. Lo sumo. Si ahí claramente me dice que el giro que está generando es antihorario. La otra pregunta es, ¿lo sumo solamente? ¿O tengo que multiplicarlo por la distancia? ¿Qué creo que? Sumarlo solamente. Sumarlo solamente. ¿Por qué se sube? Porque no hay que dejar la distancia. Porque el momento ya está calculado la distancia. Sí, pues el momento es momento. Si lo multiplico por distancia, va a ser otra cosa, no va a ser momento. ¿Ya? Entonces, ese también es un error usual en el que caen muchos alumnos. Como yo estoy sumando un momento acá y este momento está aplicado allá, dicen, momento por la distancia. Si el que se multiplica por el brazo es la fuerza, no el momento. Este es un momento aplicado directamente, se suma directamente o se resta dependiendo del signo que tenga. En este caso lo sumamos y nada más. ¿Ya? Y listo. Nada más. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan un momento aplicado, cuando hagan la sumatoria del momento, lo suman y listo. No se preocupen de la distancia, no. Lo suman, porque ya es un momento. Lo único que tienen que preocuparse es si se suma o se resta, nada más. Bien. Por tanto, aquí tenemos una sala de números que tenemos que despejar, ¿cierto? Tiramos todos los Q por L para el lado derecho. Este que está sumando pasa restando, ¿cierto? Vamos a ponerlo nuevamente aquí, 1/8 Q por L por LC. Este que está restando pasa sumando, 1/2 de Q por L por L medios. Y menos 1/3 de QL cuadrado. Vamos viendo qué es lo que queda. 1/8 por 1/6 son un 64 avos, ¿cierto? No, 48 avos. 48. Q por L cuadrado más 1/4 de Q cuadrado menos 1/3 QL cuadrado. Una fracción. Ustedes son expertos en fracciones, ¿no? Bueno, aquí me queda un 48 cuadrado, 1/4 menos 1/3, eso está más fácil, ¿cierto? Menos 1/12, menos 1/12 QL cuadrado.
tanto un 48avo más un 12avo es lo mismo que menos 5 48avos. Eso. Bueno, aquí está literal en todo caso, pero cuando es un problema donde me dan los valores Q, ¿cierto? Me ponen un número ahí, el L también un número, al final esto se transforma en un número. Bueno, me da negativo, quiere decir que internamente el momento iba hacia el otro lado, es decir, iba en este sentido. Profesor, pero ¿por qué puse en ese caso lleva una flecha hacia abajo si no me marca un signo negativo? ¿No? Porque si me da positivo quiere decir que yo lo supuse bien en su sentido. Eso es lo que me dice, nada más. Yo lo supuse hacia abajo originalmente. Y si me da positivo quiere decir que está bien mi supuesto. Nada más. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué lo supone hacia abajo y no hacia arriba? Que sería lo lógico. Eso es lo que tendemos a hacer siempre, Sí. ponerlo hacia arriba. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con cómo se comporta el cuerpo interno. Tiene que ver más con una cosa de comportamiento físico. ¿Ya? Si ustedes lo revisan, cualquier texto, con cualquier bibliografía, siempre lo suponen así. ¿Ya? Pero es un supuesto, ¿no? Si ustedes lo suponen hacia arriba, tampoco está mal. ¿Ya? Que al final les va a dar igual un resultado correcto. Si no usted hubiera sido negativo, en ese caso, la flecha igual tendría que ir hacia abajo. No, porque si yo, por ejemplo, si yo lo hubiese supuesto hacia arriba, acá, por ejemplo, entonces al final, ¿qué va a pasar? Que aquí lo hubiese tenido que suponer positivo, ¿cierto? Y al suponerlo positivo ahí, al final me cambia los signos acá, y al final esto me va a quedar negativo. Por tanto, si me da negativo, quiere decir que en realidad apuntaba hacia abajo y debería, la flecha se mantiene igual. ¿Ok? ¿Está bien? Por tanto, esto es invariable, por eso yo decía que eso es lo importante. Independiente de cómo ustedes lo supongan, el sentido correcto va a ser, en este caso, hacia abajo. ¿Ya? Por tanto, esto es lo que a mí me indica si ustedes saben o no, porque independiente del signo que les dé acá, lo correcto va a ser esto. ¿Ya? Te fijas que si lo suponemos hacia arriba, igual me dan eso. Lo mismo que si lo suponíamos hacia abajo, ¿ya? Que fue lo que hice originalmente. En ese caso me da positivo, quiere decir que está bien con lo que supuse, hacia abajo. Esa es la premisa, es lo que les decía recién, cuando yo no conozco una fuerza, es una variable, es una incógnita, yo siempre supongo una dirección, porque no la conozco inicialmente, no sé cuál es. Supongo una dirección y el signo me va a decir si está bien ese sentido o no. ¿Ya? Eso es. Entonces, en este caso, cuando es positivo es hacia abajo. Depende de cómo lo haya supuesto. Si yo lo supongo hacia abajo y me da positivo, quiere decir que está bien lo que supuse. Sí, lo que pasa es que estoy hablando, porque la anterior Sí. decíamos que para arriba era Yo positivo, tengo para que abajo cuando da era negativo es como que el resultado lo saco mal y tiene que cambiar. O sea, no es que esté mal. O sea, por eso no uso esa palabra, porque no es que esté mal. No, pero es para que uno lo asimile. Claro, sino que lo que está diciendo es que el sentido era contrario. Sí, es para un lado. Si es positivo, está firmado bien. Si es negativo, hay que dar vuelta a la flecha. ¿Ya? ¿Qué cosa? Bien. Bueno, como les decía, un ejercicio bueno, interesante, es hacer lo mismo pero con el otro lado de la estructura. ¿Ya? Fíjense que el otro lado de la estructura tiene una carga trapezoidal. Por tanto, podría igual hacerlo con la fórmula de carga trapezoidal. Y debería llegar al mismo resultado. Profe, se calcula al otro lado y la resultante ya no sería el área de un triángulo, sino de un trapecio. Eso lo dio, ¿cierto? Al principio no me Sí. acuerdo. Ya. Está la fórmula de los apuntes, va a quedar subida la nube.
pero con una viga simplemente apoyada. Nuevamente nos piden las cargas internas en el punto medio de la viga. ¿Ya? Es igual lo dejamos como tarea, ¿no? Pero bien, el último concepto relacionado a las vigas es la articulación. Vigas articuladas. ¿De qué se trata? ¿Cierto? A veces podemos encontrar problemas de vigas, ¿cierto? Donde hay vigas que están vinculadas entre sí, es decir, hay más de una viga en realidad, que están vinculadas por una articulación. Y esa articulación pasa a ser otro elemento estructural, ¿cierto? El cual tiene sus particularidades que hay que entender para poder trabajar. ¿Ya? Obviamente, esa articulación puede darnos la sensación de que las vigas se vuelven más complejas, ¿no? Pero en realidad, al contrario de lo que uno piense, esa articulación nos facilita el cálculo del problema. ¿Ya? Vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Qué se entiende por rótula? Bueno, rótulas son articulaciones, ¿cierto? O vínculos entre elementos estructurales, entre vigas, que tienen la capacidad de unir dos elementos, o sea, no rígidamente, sino que fuertemente, sin que se separen. ¿Ya? Es decir, cuando yo tengo dos elementos, ¿cierto?, unidos por una articulación tipo rótula, lo que estoy diciendo es que estos dos elementos no se pueden separar en ese punto. ¿Ya? Pero como es articulado, sí pueden girar. Es decir, uno podría girar en relación al otro. ¿Ya? Pero no se pueden separar. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Eso significa que sea una unión articulada. Que en la estructura hay montones de ejemplos. Ya yo les puse algunos. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo? Si ahí tiene dos pernos, ¿cómo va a girar? Bueno, la cosa es que en la estructura, en realidad, las cosas no siempre son lo que uno piensa cuando se modelan. Las cosas se modelan, se aproximan, ¿ya? Se idealizan. ¿Por qué estos vínculos se modelan como uniones articuladas?
porque en realidad así funciona. ¿Ya? Una unión articulada no es solo una que tiene un solo perno, ¿cierto? Cuando uno le pone un solo perno, claramente ahí, ¿cierto? Hay un juego que permite una articulación, pero no siempre es solo eso, ¿ya? De hecho, la gran mayoría de las veces las uniones articuladas no es un solo perno, ¿ya? Hay más, como este, ¿ya? Estos ejemplos. Esto funciona como una rótula. ¿Por qué? Porque fíjense que las uniones, o sea, lo que está uniendo aquí son dos vigas que tienen una rigidez muy grande en comparación con esa pletina. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una carga a esta unión? En realidad lo que pasa es que esa pletina cede, es decir, se deforma, y por tanto las vigas pueden tener un cierto giro, ¿ya? Obviamente no es un giro excesivo, como le he dicho muchas veces. En estructura, cuando hablamos de deformaciones, son, ¿cierto?, pequeños, ¿cierto? Estamos hablando de menos de 1 grado, ¿ya? Con suerte. Entonces, esto en la práctica funciona como una rótula, porque permite un giro. Efectivamente, no se pueden separar, porque los pernos y las mismas placas no permiten que se separen, pero sí puede girar una en torno a la otra, ¿ya? Porque estas pletinas son mucho menos rígidas que la viga, y cuando ahí llega un esfuerzo importante, al final esas pletinas ceden, se deforman, ¿cierto? Y permiten un giro, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo, digamos, de la unión articulada y por montones, ¿ya? Y es una cuestión que pasa usualmente dentro. Obviamente uno la modela como una rótula, porque así funciona en la práctica. Ejemplo. Voy a buscar acá mucho, ¿no?
Veamos si podemos avanzar rápidamente, porque no queda mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, está dibujado ahí en todo. Está mejor. Ya. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Recuerden que primero resolvemos externamente, es decir, primero resolvemos las reacciones y después nos vamos a la parte interna de la vida. ¿Cuántas incógnitas tenemos, cierto, en la primera parte del problema? ¿Cuántas hay? Empotrado, ¿cuántas fuerzas tenemos acá? ¿O cuántas cargas? X. Tres. ¿Qué más? Aquí tenemos otro pollo. Por tanto, ahí tenemos 8 incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4. ¿Podemos resolverlo? ¿Sí? ¿Podemos resolverlo, no? ¿Y el peso de qué? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos? ¿Y cuántas incógnitas? ¿Podemos resolverlo? No. Vamos con eso. Bueno, a primera vista parece que no, pero no es tan así. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? A la rótula. Por eso le decía, la rótula aparentemente es un problema adicional, pero no. Al contrario, nos ayuda a obtener una ecuación más. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Veamos, apliquemos las 3 condiciones de equilibrio primero, ¿ya? Para ver qué nos va dando. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos? AX 0. No hay más fuerza. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Reacción en Y. Reacción en E. Y la carga distribuida. ¿Cuánto va la resultante de esa carga distribuida? ¿Cuánto es? Q por L, el área del rectángulo, que sería 500 kilogramos fuerza por metro por 1 metro, es decir, 500 kilogramos fuerza. Esa es la resultante. Por tanto, aquí restamos 500 igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación que nos queda igual a 500. Sumatoria de momentos en... ¿Dónde hemos sumado momento? En ambos. Veamos qué pasa. Si sumamos momento en A, ¿qué tenemos? El momento del empotrado, en sentido antihorario. El momento aplicado en B, ¿en qué sentido está? Horario, por tanto se resta. ¿Y cuánto es? La unidad, ¿en qué unidad estamos trabajando? Estamos ya trabajando en kilogramos de fuerza, entonces no podemos mezclar peras con manzanas. 2000 kilogramos de fuerza por metro. ¿Ya? Por tanto, vamos a ver 2000 menos 2000. ¿Qué más? El momento de la carga EI, que genera un giro respecto de A antihorario. Por tanto, positivo EI. ¿Y cuál es el brazo? Todo eso. Es decir, 3 más 1, 4. 4 no. Y la resultante que respecto de A va a generar un giro horario. Tanto son. La resultante dijimos era 500 por, ¿cuál es el brazo en este caso? Sería todo eso. ¿Cuánto es eso? 4 más esto de acá. ¿Cuánto es eso? La mitad de 1. 0,5. Es decir, aquí tenemos 4. 0,5. 4,5. Y nada más. Por tanto, esto es 0. Aquí me queda otra ecuación. Vamos aquí a dejar las variables en un lado y los números hacia el otro lado. 2000 pasa positivo,
500 también por 4,5. ¿Cuánto me da del lado derecho? 500 por 4,5, ¿cuánto es? 2250. 250. 500 por 4,5, 250. No, bueno. 2250. 500 por 4. 500 por 4,5, 250. 2250. 250. Ah, pensé que me está diciendo todo que todo era 2250. No. Ese solo es 2250. Sí. Ah, bien. 4.250. Ya, ahí sí. Ya. Ahí tenemos la otra ecuación. Fíjense que tenemos tres variables que todavía no resolvemos. Ya resolvimos una. Tenemos tres variables, pero solo de ecuación. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? De la rótula. ¿Cómo? Cortamos la rótula. Cortamos imaginariamente la rótula. ¿Qué ganamos con eso? Veamos. ¿Está agotando este problema? Si cortamos imaginariamente la rótula, podemos tomar cualquiera de los dos lados, el izquierdo o el derecho. ¿Ya? Voy a tomar el derecho, ¿ya? Para variar, para hacerlo distinto. Si cortamos la rótula, ¿qué nos queda en el lado derecho? Bien. ¿Qué pasa con la rótula? La rótula tiene la característica que dijimos que permite giro libre. Por tanto, me aprovecho de esa condición. ¿En qué sentido me aprovecho? Que yo sé que si corto internamente, en la rótula solo van a aparecer las fuerzas, no va a aparecer un momento. ¿Sí o no? Es decir, internamente aquí, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un corte, ¿cierto? Y una fuerza normal. Nada más, no aparece momento porque es una rótula. No hay momento interno en la rótula. ¿Por qué? Porque la rótula permite giro libre. No puede haber flexión ahí, no hay carga de flexión. ¿Ya? Y esa es la gracia de la rótula. ¿Por qué? Porque ahora, como corté imaginariamente, esta parte de la estructura yo puedo hacer sumatorio de momento ahí. En la misma rótula. ¿Entiendes? Y si hago sumatorio de momento ahí, no me aparece ninguna variable de estas que aparecen acá. ¿Verdad? Solamente me siguen apareciendo las mismas variables que ya tenía en el problema. Es decir, ¿qué pasa si planteamos la sumatoria de momento en C? Ahí. Ninguna de estas dos, que no las conozco, me aparecen haciendo momento, ¿cierto? Por tanto, me olvido de eso, porque tampoco me lo están pidiendo. No me están pidiendo la fuerza en los rótulos, ¿o sí? No me están pidiendo la fuerza en los rótulos. Y por tanto tampoco me importan ahora, porque lo que quiero resolver ahora son las reacciones. Por tanto, no me genera momento. ¿Quién va a generar momento? La reacción de línea. Es decir, va a generar un giro antihorario, por tanto positivo, y por 1 metro, que es el brazo. Sí, pero eso lo podemos hacer después, cuando nos vamos a la parte interna del problema. Todavía no resolvemos las reacciones, que es lo primero que tenemos que hacer. Ya dijimos que la resultante aquí, esto era 500. ¿Ya? Por tanto, el brazo, bueno, primero, el momento que genera la carga distribuida va a ser horario, por tanto se resta. La resultante es 500 kilogramos fuerza. ¿Y el brazo cuánto es? 1,5. Y no hay más fuerza, por tanto esto es 0. ¿Y de ahí? ¿Qué obtengo? De ahí. Bueno, si lo despejo me queda 500 por 1,5. ¿Cuánto es eso? 750.
kilogramos de fuerza. Me da positivo, quiere decir que efectivamente apunta hacia arriba, como yo lo había asumido. Y obteniendo ese valor, puedo volver a la ecuación anterior, reemplazar y obtengo las otras variables que faltan. Por ejemplo, si reemplazamos en la primera ecuación, tengo ahí más EI, pero ahí vale 750 igual a 500. Es decir, que ahí vale menos 250 kilogramos de fuerza. Me da menos, quiere decir que ahí en realidad apunta hacia abajo. Profesor, ¿Sí? y ahí donde dice EI por 1, y ese 1. El brazo. El brazo, la distancia así. Porque genera el momento respecto de ese. Ahí estamos haciendo la sumatoria de un momento. El desarrollador no lo pasa hacia algo. No, porque EI por 1 es EI, ¿no? Ah, Es unidad. Reemplazando en la ecuación 2 tenemos momento en el cuadrado más 4 veces I, pero I vale 750. Eso es 4250. Tanto el momento de nada va a ser 4250 menos 4 por 750, ¿cuánto es? 3000. ¿Ah? Es que leí. EI es 70. Por tanto, el momento de nada vale 1250 kilogramos de fuerza por metro. Me da positivo, quiere decir que está bien la dirección que supuse, es decir, sentido por ahí. profe, yo tengo una duda. En esta primera ecuación de equilibrio de fuerza, ¿no sumó las fuerzas de la rótula? Por ejemplo, ¿Dónde? cuando hizo el primero, cuando colocó A ¿Ya? es igual a 0, ¿Ah? ¿no se suman las fuerzas de la rótula cuando se hace la primera ecuación de equilibrio? No, es que esas fuerzas son internas. Aquí yo estoy haciendo equilibrio sobre toda la estructura de manera externa. Porque de hecho internamente hay un montón de fuerzas que ocurren dentro de la viga, pero esas no las considero para el equilibrio general porque esas no están actuando hacia afuera. Cuando resuelvo las reacciones, estoy haciendo un equilibrio de fuerzas externas, de todas las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, y esas tienen que estar en equilibrio. Cuando empiezo a cortar, ¿cierto? Y imaginariamente la viga, ahí empiezan a aparecer las fuerzas internas. Ya. Ahí está la reacción. Vamos a quedar hasta ahí porque se nos acaba el tiempo. Ustedes van a tener que resolver lo que falta, que serían la fuerza en la rótula y la fuerza interna en D. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Para la fuerza interna en la rótula, sumar acá lo que falta. Aplicar las otras condiciones de equilibrio que faltan acá. Aquí en este mismo corte de la rótula, ustedes pueden sumar fuerza en X, sumar fuerza en Y. ¿Cierto? Y con eso van a obtener, ¿cierto? Aquí la fuerza normal y aquí la fuerza de corte de la rótula. ¿Ya? Y después, para poder calcular la fuerza interna en D, tienen que cortar en D. Cortar imaginariamente en D y aplicar las condiciones de equilibrio. Se los voy a subir resuelto. ¿Es igual a esta la verdad? La ley de Navidad dijimos que no iba a entrar, pero sí iba a entrar.